Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a una nueva conexión de Casa Bíblica Argentina, en que vamos a hablar de la palabra de Dios. Y creo que Dios tiene mucho para decirnos hoy, así que gracias por estar conectado, gracias por compartir este momento juntos. Vamos a pasarla muy bien. Y vamos a hablar sobre una historia, ¿no? Sobre una historia de la Biblia, de la palabra del Señor, un hecho increíble que está en la Biblia. Así que si tenés tu Biblia a mano, podés abrir en el libro de Números, capítulo 21, y vamos a ver de qué se trata la historia. Esta historia pasó cuando el pueblo de Dios escapó de Egipto. El pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto y sale de ahí, escapa de ahí, es liberado de Egipto y van a través del famoso Éxodo. El Éxodo que los lleva de Egipto hacia la tierra a donde tenían que llegar. En ese trayecto, en ese Éxodo, había una persona que los guiaba que se llamaba Moisés. Moisés los guiaba y Dios los alimentaba con comida que caía del cielo, así como lo están escuchando. Los alimentaba con comida que caía del cielo. Un milagro increíble. Dios les daba de comer de esta manera, con esta comida, y el pueblo, lamentablemente, con el tiempo, al pasar el tiempo, terminó protestando, diciendo: estamos cansados, estamos hartos de esta comida horrible y miserable. Y pusieron a prueba a Dios, o como dice el versículo 5, hablaron contra Dios y contra Moisés. Se pusieron en contra de Dios. Entonces, en esta historia increíble, Dios envía serpientes venenosas que empezaron a morder al pueblo y ellos comenzaron a morir. Entonces vinieron a Moisés arrepentidos y le dijeron, ¿no? Hemos pecado contra Dios y contra ti. Por favor, sálvanos de las serpientes. Entonces Moisés oró a Dios y Dios le respondió qué es lo que tenían que ser y hacer para ser salvos. Y vamos a leer la palabra del Señor en Números, el libro de Números 21, versículos 8 y 9. Dios les responde de esta manera, le dice a Moisés: haz una serpiente ardiente, pon esa serpiente sobre un asta, un poste, y cualquiera que fuere mordido y mire a esa serpiente colgada en el poste, va a vivir. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Realizó esa serpiente, hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, sobre un poste. Entonces, cuando la serpiente mordía a alguno, esta persona miraba la serpiente de bronce y vivía. Entonces, no vamos a dar muchas vueltas para dar una explicación del significado. Para esto vamos a leer lo que Jesús dijo sobre esta serpiente de bronce que Moisés colgó en un poste por orden de Dios. Pero antes de leerlo, vamos a hacer una oración y vamos a encomendar en las manos de Dios este momento, esta palabra. ¿Qué te parece? Amén. Oramos. Padre, ponemos en tus manos nuestras vidas. Ayúdanos, guíanos. Que tu palabra venga como agua fresca para darnos respuestas, para, Señor, traernos entendimiento y que podamos modificar nuestras vidas una vez más para seguir santificándonos, para seguir perfeccionándonos en tu palabra, que podamos seguir creciendo, teniendo una vida, Señor, como vos
querés que tengamos. Nos ponemos en tus manos, ayúdanos que seamos grandemente bendecidos. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Entonces, no vamos a dar muchas vueltas para hablar. Simplemente quiero que leamos Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Jesús ahí dice lo siguiente. Y como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como Moisés puso esa serpiente en el poste, es necesario que Jesucristo, hablando de él, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. San Juan 3, versículos 14 y 15. Bien, lo principal y lo que vemos en el versículo 15 es creer, no perderse y vivir. Creer, no perdernos y vivir. Jesucristo hizo una comparación entre él y la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Y dijo, es necesario que el Hijo de Dios sea levantado de la misma manera, refiriéndose, ¿no?, a la cruz, al madero, al poste donde fue colgado Jesús, ¿no? Haciendo referencia a su muerte salvadora. ¿Para qué? Para lo principal. Lo principal que es que todo aquel que en él cree, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, creer, no perderse, vivir. Y en esto que estamos hablando, lo importante es creer en Dios. Se trata de creerle a Dios. Se trata de obedecer y tener fe. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Y esta historia tiene muchas riquezas y, como dije, no vamos a hacer un estudio extenso porque quiero que nos enfoquemos sencillamente en qué está pasando acá y en lo principal de este relato, ¿no? ¿Qué está pasando? El pueblo de Dios, la iglesia en el desierto, había dejado de creer en Dios. La comida fue la excusa que pusieron, pero no se trataba de si la comida que Dios les daba tenía buen sabor o no, porque era otra cosa que estaba pasando en el pueblo, ¿no? Ellos no querían obedecer a Dios. De hecho, habían dejado de creer en Dios, habían dejado de creer, porque habían dejado de creer en que Dios quería lo mejor para ellos. Ya no creían que Dios quería lo mejor. Con sus actitudes lo estaban demostrando. Ellos ahora extrañaban y deseaban la esclavitud. Ellos ahora querían todo lo contrario a Dios. Si leemos el versículo 5, dice, estaban contra Dios. Ese era el principal motivo. Se habían puesto en contra de Dios. Y podemos ver acá, ¿no?, un proceso, ¿no?, claro. Un proceso claro que nosotros debemos evitar, que es un círculo, ¿no? Que es, ellos pecaron contra Dios, reciben las consecuencias, se vuelven a Dios y Dios los salva. Pecan contra Dios, reciben las consecuencias, se vuelven a Dios y Dios los salva. Tenemos que evitar este círculo porque nosotros debemos evitar pecar contra Dios, que trae consecuencias, ¿no? La intención de Dios era para con el pueblo y es para con nosotros, de que creamos en Él, que obedezcamos, que entendamos la salvación, que nos rindamos a Él.
En esta historia de la serpiente de bronce que levantó Moisés en un poste, en realidad la serpiente no significaba nada, era un objeto, era un medio para un hecho, era un acto de creer a Dios como una obra de fe, porque lo que hace la diferencia es la fe, es creer. Eso es lo que hace la diferencia. Eh, el objeto utilizado, el objeto que se utilizó, no tiene nada que ver con el hecho en sí. Porque ellos podían elegir y decir, yo no voy a mirar la serpiente, ¿cómo es que Dios va a sanarme solo mirando un poste con una serpiente colgada? Podían decir eso, yo no miro, ¿cómo voy a mirar un poste? ¿Voy a creerle a Dios o no? O podían haber dicho, como muchos dijeron, le creo a Dios. Él dijo que lo va a hacer, yo deposito mi confianza en Dios. Si Él dijo que si miro voy a ser sano, voy a mirar. Entonces no voy a dudar. Entonces, como habían dejado de creer, Dios quería que tengan un nuevo acto de fe para creer en Él. Así que había que tener fe para creer que mirando una serpiente de bronce colgada en un poste, Dios los iba a sanar. Había que tener fe. Entonces, el acto era lo que importaba, no el objeto, sino la fe en creer a Dios, ¿no? Porque la simbología, en definitiva, no es nada. La manera y los procedimientos no son nada. Lo importante es creer en Dios, tener fe en sus dichos y obedecer. Eso es lo importante. Pero quiero que nos enfoquemos ahora a algo inesperado en esta historia, porque esta historia da una vuelta más. Se volvió en esta historia más importante la cosa. Se volvió más importante el objeto. Se volvió más importante el medio, los procedimientos. Se volvió más importante lo creado, lo hecho, lo fabricado, antes que el creador. Las formas se volvieron más importantes antes que creer. La liturgia se volvió más importante antes que la fe. Se volvieron más importantes los ritos, los rituales, los objetos, los protocolos, antes que la obediencia. Y podemos leer esto en el libro de Segunda de Reyes, lo que hizo un rey, ¿no? Un rey, mucho tiempo después de este episodio de la serpiente de bronce, podemos leer en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Este rey, le tocó reinar, ¿no? Hizo lo siguiente. Quitó los lugares altos. Es decir, quitó los lugares de idolatría. Quebró las imágenes. Destruyó todas las figuras que adoraban a dioses paganos. Y toda esa idolatría que tenía el pueblo, ¿no? Dice que cortó los símbolos de Acera, que era una diosa, eran símbolos de madera. Y miren lo que dice acá, dice, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Qué curioso, ¿no? Esto sucedió más de 700 años después de esta historia, de este hecho, en el cual Moisés puso en un poste una figura de bronce
para que, para que los que estaban siendo picados, mordidos por las serpientes, no mueren, ¿no? 700 años después, acá descubrimos que la serpiente de bronce, esa misma de esa historia que había hecho Moisés, era adorada. Le rendían culto. Habían pasado casi 3/4 de siglo y la gente seguía idolatrando a la cosa de bronce. El rey que hizo, la hizo pedazos. Hizo pedazo el objeto y le puso por nombre Neustán. Y si ustedes ven en las referencias, quiere decir cosa de bronce. Neustán quiere decir cosa de bronce. Y yo creo que este rey le dijo la cosa esa, para referirse a algo que no tenía valor, que era una cosa, era una porquería de bronce. Había sido adorado. Luego del suceso de salvación increíble que tuvieron en esta historia de Moisés, cuando se negaron a Dios, lo rechazaron, luego de haber recibido la salvación por medio de creer que Dios los iba a salvar, habían hecho de la cosa, habían hecho del medio, habían hecho de los procedimientos un objeto de adoración. Qué increíble, ¿no? Y de la misma manera, luego de la muerte y resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, y a más de 2000 años, las personas hicieron también del objeto cruz, del poste de madera, de esa cosa, de esa porquería fabricada y manufacturada para muerte, hicieron de la forma, hicieron de la cosa un objeto de culto. Muchos, hasta el día de hoy, lo podemos ver. Pero la cosa, las cosas, la forma, el objeto, la cruz, no salva a nadie. La cruz no salva a nadie. Lo que salva es la fe en Jesucristo. Está bien, la cruz como objeto, ¿no? Habla de muerte, habla de maldición, maldito el que es colgado en un madero. También habla de la obra de Cristo a través de la muerte sustituta por toda la humanidad en ese objeto de madera. La cruz también en la Biblia habla de morir a nosotros mismos. Es una imagen fuerte y evidente de un suceso que cambió la historia. Pero la cruz es el medio. La cruz es la forma. La cruz es el procedimiento de una época. Es el cumplimiento de una profecía que hablaba del peor de los castigos que sufriría el ungido de Dios para salvar a la humanidad. Y pueden leer Isaías 53. El hecho de salvación, ¿no? Pero la cruz, el poste, el asta de madera, es solo eso. Es un eso. Es la cosa. Una cosa de madera. Como dijo este rey, esta cosa. ¿Desde cuándo hay que adorar más a la cruz que a Cristo? ¿Desde cuándo el objeto es más importante que Cristo mismo?
¿Desde cuándo el bebé Jesús, rodeado de animales, es más importante que el Cristo eterno, preexistente, que reina por sobre todo, que es eterno y que está sentado a la diestra del Padre? Porque los que rinden culto a ídolos son estúpidos y necios. Los que rinden culto a ídolos son estúpidos y necios. Las cosas a las que rinden culto están hechas de madera, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto más a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, el Creador, no la cosa. Y esto que acabo de decir son citas textuales de la palabra del Señor. Pueden leer una, ahora las ponemos en pantalla, Jeremías 18. Los que rinden culto a ídolos son estúpidos y necios. Las cosas a las que rinden culto están hechas de madera. Las cosas, la cosa, neustán. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. No lo estoy inventando yo. Es lo que dice la Biblia en Jeremías 18, Romanos 1:25, lo que vieron en pantalla. Y Jesús atacaba sin parar a las personas que preferían las tradiciones, que preferían las formas, que preferían las cosas, los objetos, los procedimientos antes que a Dios. Y Jesús, a los que se querían súper religiosos, les decía esto, ¿no? Anulan lo que Dios dice para guardar tradiciones. Anulan lo que Dios dice para guardar tradiciones. Son unos falsos. Su corazón está lejos de mí. Esto en Mateo 7 lo decía Jesús. Mateo 7 es un capítulo de un ataque sistemático de Jesús a los que preferían las tradiciones, las formas, las cosas, los objetos. Y también atacaba, ¿no? Porque cuando vivía Jesús, supuestamente, entre comillas, era más santo lavarse las manos que amar a Dios de todo corazón. Era más santo lavarse las manos que amar a Dios de todo corazón. Esto lo dice Jesús en Mateo 7. Y en otra ocasión le preguntaron a Jesús, ¿dónde hay que adorar? ¿En aquella ciudad o en este monte? A lo que Jesús le respondió, los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, porque no tiene nada que ver con lugares, no tiene que ver con tradiciones humanas, con formas y procedimientos, porque los verdaderos adoradores lo hacen en espíritu y en verdad. En otra circunstancia, Jesús, atacando sistemáticamente a las tradiciones humanas, a los legalistas, al legalismo, a los tradicionalistas de la cosa y las cosas y los procedimientos, Jesús sanó a un hombre que estaba en su camilla y había estado enfermo por 38 años. Cuando Jesús lo sana, le dijo, toma la camilla, te sano, estás en tu camilla por 38 años enfermo, te sano, agarra tu camilla, llévatela. Pero los que amaban más las tradiciones, más que a Dios, estaban preocupados porque para amar a Dios había que respetar los días
en que no se podían llevar camillas, llevarlas. Hay días para llevar camillas y días para no levantarlas. O sea, estaban preocupados porque era más santo, era más digno de Dios no llevar camillas en un día específico. Esto parece una locura total, ¿no? Pero Jesús sistemáticamente combatía esto todo el tiempo. Había días que se podía sanar y días que no, como las formas correctas de hacer y agradar a Dios. Pero Jesús obviamente sanaba igual todos los días, incluso los días que no se podía sanar, y les puedo asegurar que las personas que eran sanas, como este hombre de 38 años enfermo, saltaban en una pata. Les puedo asegurar que no importó. Y si lo hizo Jesús, que es Dios mismo, encarnado para venir a esta tierra, lo que hacía era mostrar que Dios estaba por sobre todas las cosas, sobre toda la cosa, y que amar a Dios tiene que ver con el espíritu, con la verdad, con la transformación personal y no con los objetos, las tradiciones y el legalismo, no con poner la ley encima de Dios y amar más los procedimientos y las formas que a Dios mismo. Y el problema es que nosotros, los seres humanos, somos muy fáciles de ser arrastrados por las tradiciones, de las tradiciones que se ponen arriba de Dios, que terminan siendo más importantes que Dios mismo, y termina siendo incluso más importante que Dios y que la salvación misma. Y tenemos que tener cuidado de no terminar yendo en contra de Dios y adorando la cosa de bronce, adorando y siendo idólatras de los medios, los objetos. Si nos descuidamos, podemos correr riesgos. Por ejemplo, si nos acostumbramos a ir todos los domingos a la reunión para alabar a Dios, ojo, porque podemos terminar creyendo que el único día para alabar a Dios es el domingo, y que el único lugar donde está Dios es en un salón. Ojo, no terminemos adorando más la cosa que a Dios. Algunos piensan que la forma de orar es parado, otros sentado, otros arrodillados. Algunos piensan que si no lo hacen de esta forma específica, de alguna forma específica, entonces Dios no los va a escuchar. Ojo, no terminen adorando más la cosa que a Dios. Y si orás mientras tomás café, es pecado. ¿O no? Si predicás con una mano en el bolsillo, es pecado. Si no levantás las manos para orar, es pecado. Si predicás sin gritar, es pecado. Si predicás tranquilo, es pecado. Si no decís amén o aleluya, es pecado. Si no hablas como evangélico, es pecado. Si no orás con todos a la vez juntos, como gallinas en un gallinero, es pecado. Terminamos adorando más la cosa que a Dios. Creo que quedó claro por qué el título de esta palabra, este mensaje, se llama La cosa, en referencia a lo que dijo este rey, ¿no? La cosa de bronce, como desprestigiando, y con toda la razón, ¿no?
esa cosa, la porquería esa? ¿Qué tiene que ver con un corazón rendido a Dios? ¿Desde cuándo la cosa es más importante, ¿no? Y el ser humano se acostumbra tanto a una forma de hacer las cosas, que las formas y las cosas terminan siendo muchas veces más importante que Dios para esa persona o para nosotros si nos descuidamos. Muchas veces incluso cuesta mucho más que las personas puedan entender esto, ¿no? Porque hay personas que están tan aferradas a sus propias tradiciones que piensan que son más espirituales justamente por aferrarse a esas cosas. Son más espirituales si no llevo una camilla un día sábado. Qué locura, ¿no? Sin embargo, hoy en día, quizá no se trate de llevar camillas o no sanar un día u otro. Sin embargo, las tradiciones se implantan sin querer. Es una idolatría solapada que termina llevándonos a adorar la forma y ser idólatras, en definitiva, de las cosas y las formas. Y parece una locura, ¿no? Pero Jesús también tenía que explicar que la salvación no es hereditaria. ¿Podés creerlo? No es hereditaria la salvación, por ser hijo de, porque soy hijo de Abraham, porque soy hijo de. Jesús tenía que explicar en Mateo 3:9, lo voy a poner acá abajo en Lucas, tenía que explicar que la salvación no es hereditaria. La Biblia también dice, ¿no? No prestemos atención a fábulas y genealogías interminables, ¿no? Para terminar discutiendo quién soy yo, cuestiones que llevan a pelear en vez de edificarnos en Dios por la fe, hijo de, genealogía, quién soy yo, lo que represento yo. Otro versículo que nos dice, no perdamos el tiempo discutiendo ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, tenemos y debemos ejercitarnos en la piedad. Debemos dejar de lado las cosas heredadas o las tradiciones que no tienen nada que ver con Cristo. Mucho menos ponerlas por encima de Cristo. Es difícil muchas veces ir contra estas cuestiones. Y mi pregunta es más espiritual sentarnos en las reuniones espalda contra espalda, en hileras y filas, que si nos sentamos en círculo o enfrentados mirándonos los rostros? ¿Es menos espiritual repartir globos de colores o golosinas a los niños en medio de un culto? ¿O repartir café calentito durante una predicación? ¿Es más o menos espiritual un café de oración que una vigilia de oración? ¿Es más o menos espiritual escuchar la palabra de Dios por internet o estar en un salón pero desconectados de Cristo? ¿Es mejor o peor la guitarra eléctrica con respecto a la acústica o a la criolla? ¿Conviene llorar o festejar cuando participamos del pan y de la copa de nuestro Señor Jesucristo? ¿Está bien saltar cuando alabamos? ¿Es espiritual repetir oraciones como loros, como cotorras, como grabaciones o discos rayados? Jesús tenía respuesta también para esto, para las oraciones repetitivas. Pregunto, ¿no? Hago preguntas que tienen que ver con la cosa, lo que hace a los procedimientos
y a las formas. Esa cosa que engloba, enmarca un montón de cuestiones que a veces las hacemos de manera sistemática, haciendo un Dios de los procedimientos. No debemos dejar que con el paso del tiempo las rutinas se adueñen de nuestra forma de vivir. ¿Desde cuándo es más importante el coso o la cosa que un corazón rendido a Dios? ¿O que la fe o la obediencia? ¿Desde cuándo la cosa es más importante que la gracia o el regalo de Dios por medio de su muerte sustituta para nuestra salvación? No debemos dejar que las rutinas se adueñen de nuestra forma de vivir para meternos en un sistema de vida muerto. No debemos vivir en piloto automático, sin entender las verdades que nos impulsan y llenan nuestras vidas. Si nosotros habitamos cómodos, ¿no?, en ese legalismo es justamente idolatrar la ley, poner la ley antes que a Dios, los procedimientos, ¿no? Pero si nosotros habitamos cómodos en ese legalismo, no vamos a poder apreciar los milagros de Dios, la comida que Dios nos da, y nos va a terminar hastiando la comida que Dios nos da. Y nos va a dar lo mismo la salvación que la esclavitud. Y terminaremos poniéndonos contra Dios, contra Moisés, contra las autoridades, y vamos a decidir, bueno, voy a dar un paso al costado, yo doy un paso al costado, vamos a terminar diciendo nos vamos. Estamos hastiados de este pan horrible, yo me voy. Me tiene cansado este pan. No sea que lleguemos a ese límite, ¿no? Ahora, ¿cómo debemos vivir? Debemos vivir en novedad de vida, en una novedad de vida, ¿no? Cuando Romanos dice debemos vivir en novedad de vida, habla justamente de esto. De no estar en la rutina, vivir la nueva vida, avivando responsablemente el fuego que tenemos en nosotros. Cuando Pablo le decía a Timoteo, aviva responsablemente, aviva el fuego, les decía, ser responsable de todos los días, vivir una novedad de vida. Todos los días despertarte y decir, Dios, has transformado mi vida. Debemos dejar esas tradiciones que impiden que caminemos por el camino de la justicia, que es como la luz del amanecer que va aumentando cada vez más hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Esto también habla de esto, ¿no? Que el camino que yo debo recorrer como justo, justificado por Dios, a través de su justicia, ese camino de justicia es como la luz de la aurora, es como la luz del amanecer, es un trayecto desde que conozco a Dios, que es cuando Él amanece en mi vida, va en aumento, hasta que el día es perfecto, hasta que el Señor venga, va en aumento, va aumentando, me voy vivificando, voy avivando responsablemente el fuego en una novedad de vida constante, un camino que es un proceso inacabable, que está muy lejos de toda tradición estática y perversa
que atenta contra el primer lugar que le pertenece a Dios. Amén. Es una responsabilidad muy grande. Y yo quiero que hoy nos vayamos con esto, ¿no? De que podamos vivir en novedad de vida, una nueva vida, avivando responsablemente el fuego, dejando esas tradiciones que impiden que caminemos. Las tradiciones se oponen, ¿no? A crecer en novedad de vida, las tradiciones nos ponen y nos instalan en una monotonía que nos enfrenta a Dios y a lo que Él es en nosotros, en nuestra transformación constante. Debemos vivir de esta manera y no dejar que las cosas, los procedimientos y las formas terminen hastiándonos. Voy a orar por vos y quiero que podamos, ¿no? Entender esta palabra porque yo creo que es de gran bendición poder entender, ¿no? Ese proceso magistral que Dios implantó por medio de su Espíritu Santo, que es la fuente de vida, ¿no? Que está en nosotros. Es una fuente que salta para vida eterna, es algo vivo, transformador, es una persona, la persona del Espíritu Santo, que es Dios mismo habitando en nosotros. Va en contra de toda tradición, rompiendo toda monotonía humana. No sea que nos ocurra como hoy en día muchos adoran la cruz, la forma, la cosa, más que a Dios mismo. Ponemos todo en las manos del Señor y te animo a vivir esta novedad de vida de manera transformadora en todas las áreas de tu ser. ¿Qué te parece? ¿Oramos? Ora conmigo, oremos juntos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender tus grandes riquezas. Que cada persona que está orando en este momento, que cada persona que está diciendo estas palabras, pueda decir, Señor, te amo. Señor, ayúdame a dejar todo objeto de culto que no eres tú. Ayúdame, Señor, a dejar todo procedimiento que me introduce en la idolatría. Todo el legalismo, toda adoración a criaturas antes que a Dios. Ayúdame a dejar absolutamente todo para adorarte a ti como único centro y hacerlo en espíritu y en verdad. Ayúdame, Padre, ayúdame. Dios, reina mi vida, transforma mi vida, hazte verdad en mi vida. Ayúdame esta semana, Dios, a destruir toda idolatría a las cosas, a los objetos, a las tradiciones, a las formas, en que pueda, Señor, respirar vida constante, que pueda respirar transformación y que tu Espíritu Santo gobierne cada área de mi vida, Señor, y que sea una fuente que la pueda sentir de manera cotidiana. Gracias, Padre, por una revelación más de transformación. Ayúdame a cambiar todos los días un poco más, creciendo como el amanecer hasta que tú vengas, como va en aumento el día hasta que tú vengas a buscarnos. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Amén. Dios te bendiga. Creo que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida, como lo fue para mí,
y cómo me ha transformado a mí mientras preparaba esto que Dios me dijo que te diga. Nos ponemos en las manos del Señor, que sea una semana bendecida. Gracias por compartir con nosotros esta hermosa conexión. Dios bendiga tu vida. Mi orgullo me sacó del jardín, tu humildad colocó el jardín en mí. Si yo vendiera lo que tengo a cambio de tu amor, yo fallaría. Tu amor no se compra ni se merece, tu amor no se gana, de gracia se recibe. Te quiero conocer, Jesús. Te quiero conocer, Jesús. Te quiero conocer, Jesús. Te quiero conocer, Jesús, y ser hallado en ti. Y ser hallado en ti. Mi amado es el más bello entre millares.